¿Cómo superar el miedo a hablar en público? En Internet vas a encontrar infinidad de información, pero yo te voy a dar en este video algunas recomendaciones que me han resultado muy efectivas para salir exitosa en todas mis presentaciones. Soy Pame Galarreta y estoy aquí para enseñarte a utilizar la comunicación asertiva, efectiva y persuasiva a tu favor para que tengas una vida más fácil y tranquila. Vas a escuchar muchas recomendaciones. Sin embargo, nada te va a funcionar mejor que el hecho de ser 100% experto o experta en el tema que vas a exponer. Conocer al 100% la información que vas a comunicar te dará un plus de seguridad y de confianza que se notará al momento de realizar la exposición. Por supuesto, no es solo preparar el tema y revisarlo una que otra vez. Es conocer en profundidad toda la información, todos los detalles, todas las posibles respuestas a las preguntas que pueda generar el tema que vas a exponer. Cuando uno está 100% seguro de lo que dice, se nota. Y por supuesto, también sentirás confianza en todas tus respuestas. Aquí puedo recomendarte también que tengas un índice del contenido total que vas a exponer. Utiliza palabras claras y sencillas para transmitir tus ideas. Segunda recomendación que te doy: domina el espacio. Es decir, conoce el lugar en donde vas a exponer. Desplázate, camina por el lugar, mira cuál es la zona que más te gusta, donde más te sientes cómodo o cómoda. Revisa la presentación, que funcione correctamente, la iluminación, el sonido, verifica el micrófono. Intenta revisar todos aquellos elementos accesorios de tal manera que cuando empieces a exponer no tengas que preocuparte por esos detalles. Aquí no te olvides tener siempre a tu lado o cerca un vaso de agua y un tisú o un poquito de papel en caso lo necesites durante tu exposición. Mi tercer consejo es sentirte y verte bien. Para algunos puede sonar superficial, pero cuando uno se siente bien, cuando uno se ve guapo o guapa en el espejo, te da un sentimiento de fuerza, de poder, te empodera de una forma que no sientes cuando quizás estás haciendo otro tipo de actividades con una ropa menos preparada. Si te ves bien en el espejo, tendrás un shot extra de seguridad y confianza que se notará al momento de exponer. Por supuesto, utiliza ropa cómoda, que sea confortable para ti. Nada que sea muy ajustado, nada que sea muy escotado. Utiliza los colores que más te gusten. Si te gusta brillar, tener colores fuertes, porque eso te empodera, dale. Si te gustan los colores más sobrios, un poco más serios, dale también. Lo importante es que te sientas cómodo o cómoda con lo que estás vistiendo y la forma en cómo te ves. Un punto importante es la postura. Puedes estar con tus mejores galas, sentirte empoderado o empoderada porque estás con tus mejores trajes. Pero si te paras encorvado, si caminas como si estuvieras pidiendo perdón, si miras constantemente al suelo, toda tu preparación física no servirá de nada. Ensaya las posturas que más te empoderan, que te hacen sentir mejor al momento de exponer. Un dato adicional es que estar en la posición erguida con el mentón a 90 grados te permite respirar mejor. El oxígeno llega de una mejor manera a tu cerebro y sentirás que los nervios poco a poco van bajando gracias a tu buena respiración. Cuéntame en los comentarios si estos consejitos te están sirviendo y si los vas a tomar en cuenta para tu próxima exposición. Voy a estar muy deseosa de leerlos y si tienes algún otro consejo adicional, por favor compártelo, que estoy segura que a muchas personas les va a ayudar. Si este video te está ayudando, te agradeceré muchísimo que me des un like, te suscribas al canal y le des clic a la campanita. Pon todas las notificaciones para que no te pierdas ni un solo video que suba todas las semanas. Y mi último consejito es este: la visualización. Antes de iniciar tu presentación, visualízate triunfando, saliendo exitoso o exitosa de tu exposición. Recuerda que la mente es muy poderosa
Y si tú te anticipas a lo que va a ocurrir en tu presentación, si te visualizas saliendo con éxito, saliendo con felicitaciones, con agradecimientos por la información que has ofrecido, pues así va a ser. Como un plus, antes de empezar tu presentación, te recomiendo que respires profundamente 5 veces. Pero no lo hagas rápido. Cuenta hasta 4 en cada fase de la respiración. 1, 2, 3, 4. Inspiras. 1, 2. Detienes. 1, 2, 3, 4. Expiras. Vas a ver cómo este último elemento te va a ayudar muchísimo para arrancar tu exposición con toda la energía y con toda la fuerza que tienes en tu interior. También hay otras técnicas que vas a encontrar posiblemente en internet, como el hecho de exponer imaginándote que le estás hablando a tu mejor amigo, o escuchar una canción que te empodere antes de salir al público, o buscar un punto fijo en la sala y concéntrate solo y exclusivamente en ese punto. Sin embargo, estos 4 consejos que te he dado son los que personalmente me han ayudado muchísimo a lo largo de mi carrera para exponer mis ideas, para comunicarme mejor en las diferentes exposiciones que he tenido. Espero que este video haya sido de tu agrado, que te ayude muchísimo y te pido que por favor lo compartas con otras personas que consideres puedan necesitarlo. Te dejo aquí al lado otros videos muy interesantes que te ayudarán a mejorar tus habilidades de comunicación y harán que tu vida sea más fácil y sencilla. Nos vemos el próximo viernes.